Dios le bendiga, hermanos, a todos. En esta hermosa noche, un poquito frío, pero estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Lo mejor que podemos hacer, ¿no? Estar en la casa de Dios. Ya que pasamos el tiempo nosotros muy ocupados en otras cosas, en el trabajo, en la casa, con los hijos. ¿Por qué no hacer un tiempo cada día para meditar en Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios? Podemos nosotros mirar que en el comienzo, en la iglesia primitiva, la gente iba a la iglesia cada día, la gente estaba a cada momento ocupada en los labores de la iglesia de Dios. Estaba siempre ocupada. Y esto lo podemos mirar, aunque Pablo trabajaba con esta pareja, Aquila, que ellos tenían un negocio de carpas y él trabajaba con ellos. Esto fue cuando él fue a Corinto, cuando él los encontró a ellos, ¿verdad? Ellos trabajaban para sostenerse, pero todavía eso no le impidía predicar la palabra de Dios, no impidía de hacer culto a Dios. Pero parece que nosotros estamos en un tiempo más moderno, en un tiempo más importante, con más sabiduría, más conocimiento, que no es necesario para nosotros hacer eso. Es lo que tal vez mucha gente piensa, pero ocupamos que saber, que ocupamos que darle gracias a Dios por todo, porque Él es el que nos creó. Y en este día vamos a nosotros a continuar con el ministerio. Pero en este día voy a hablar algo un poco diferente, porque ya he hablado de la profecía, del profeta, ya he hablado del obispo, del anciano, el que cuida la iglesia, el pastor. Hemos hablado del ministerio, de la administración, de las personas que administran, que cuidan a la iglesia. Nos falta que hablar del apostolado, nos falta que hablar del maestro, nos falta que hablar de la persona que Dios lo usa en sanidades, nos falta hablar del evangelista. Y es mi intención de hablar de ellos para la próxima semana, pero era muy importante de hablar un poquito, dar una introducción para lo que viene para las próximas semanas. Y la introducción es carta de recomendación. Ya sabemos, hemos aprendido que el obispo, el anciano, son los que cuidan la iglesia. Hemos aprendido eso. Que ellos hacen decisiones, ¿no? Inclusive hablamos nosotros la semana pasada del diaconado, que es el diácono, que es la función del diácono. Y ahora vamos a estar hablando en una introducción, cartas de recomendación. ¿Qué es una carta de recomendación? Tal vez usted la ha pedido, tal vez se la han requerido para poder obtener un empleo. Básicamente una carta de recomendación es un documento que se le da a una persona que es recomendada para un oficio, una posición. Eso es una carta de recomendación. Usualmente la carta de recomendación se hace por una persona que supervisa. Se la piden por una persona que estuvo encargada de esa persona. Cuando una persona quiere aplicar por un nuevo trabajo, usualmente llena la aplicación. Pero también el empleador, la persona, el supervisor o el dueño de la compañía donde usted está aplicando, le está pidiendo una carta de recomendación de su supervisor. Los supervisores anteriormente, para poder saber qué tipo de persona es. Le digo que no todos dan una carta de recomendación. Depende qué empleado, depende cómo era usted cuando estuvo trabajando en esa compañía. Si usted fue una persona que produjo buenos resultados en ese trabajo, entonces le dan una carta de recomendación. También cuando una persona quiere entrar a una escuela, digamos la persona ha terminado su bachillerato y la persona quiere entrar a un programa de doctorado, un programa de una maestría, a la persona le piden cartas de recomendación. No nomás le
piden una carta de recomendación, sino le piden 3 cartas de recomendaciones. Y a la persona le piden una carta una de esas cartas debe ser por un maestro que ha mirado su trabajo, que ha mirado la forma en que se desarrollan los estudios. ¿Y para qué le piden la carta de recomendación? Para ver si tiene las habilidades. No nomás para comenzar, sino para comenzar y terminar el programa de la maestría. ¿Por qué? Porque usualmente las universidades son evaluadas a través de cuántas personas terminan la maestría. Pueden comenzar personas, pero no todas las pueden terminar. Y las universidades quieren básicamente agarrar personas que les van a dar buenos resultados, le van a dar buenos, digamos, reviews, que se dicen en inglés, buenas críticas a esa universidad. Y lo que hay en estas cartas de recomendación básicamente es lo que el empleador, el supervisor anterior miró el trabajo que la persona estaba haciendo. La carta de recomendación es para recomendar a personas. En esa carta se habla de todo lo positivo. Se habla de todo lo positivo y también se habla de todo lo sobresaliente de esa persona que está pidiendo esa carta de recomendación. A mí anteriormente me habían pedido cartas de recomendación para entregarlas al departamento de niños sin familias. Cuando había una familia que verdaderamente merecía una carta de recomendación por el buen comportamiento o por los buenos resultados que la familia estaba haciendo, el buen progreso, yo se los daba. Pero de repente había una persona que me pedía una carta de recomendación y directamente yo le dije, yo te puedo dar una carta, pero esta carta no va a ser de recomendación, no va a ser a tu favor. Esta carta nos va a decir que ocupas tú ciertas cosas para poder mejorar. ¿Por qué? Porque la carta de recomendación usualmente lleva algo positivo, lo sobresaliente que una persona trae. Y lo que trae, lo que va a poder asistir a ese nuevo trabajo. Al escribir una carta de recomendación, el escritor lo que está haciendo es poniendo su credibilidad en juego. Eso es lo que está haciendo. Porque una carta de recomendación es muy importante, se toma muy en serio. Se toma muy en serio que las personas que van a recibir esa carta de recomendación usualmente no conocen al supervisor. Pero todavía la toman muy en serio. Es como una tradición, se espera, es parte de la ética laboral. Se espera que la persona que está recomendando sea honesta. Las personas deben tener honestidad y esperan también los supervisores que esas personas sean sinceras en las cartas. Y los empleadores que reciben esas cartas, usualmente, aunque no conocen al supervisor, ponen la confianza en esas cartas de recomendación. Aunque no conocieron a la persona, aunque no saben si la persona ha mentido en esa carta, ponen completamente su confianza, están esperando que verdaderamente lo que escribió el supervisor anterior sea cierto. Esa confianza es a ciegas. Pero tiene mucha importancia. Sí, tiene mucha importancia esa carta, esa confianza. Aunque esas ciegas le ponen tanto valor. ¿Por qué? Porque la reputación del que recomienda está en juego. Puede afectarle si es que echa mentiras. ¿En qué forma le puede afectar? Es muy posible que cuando dé otra carta de recomendación y esté tu nombre ahí, y la reciba un supervisor, diga, oh no, esta persona me mandó un fulano diciendo que este fulano iba a ser buen trabajador, pero no es buen trabajador, no, a la basura, para afuera. O si es muy posible, si esta persona que un día recomendó está tratando de aplicar a una posición, puede ser que se recuerden, oh, tú trabajaste para esa compañía, ahora tú quieres aplicar para acá. Y ya tienen en la mente, este nos trajo a alguien malo. Este mintió en su recomendación a otra persona.
El que recomienda no quiere quedar mal. Eso le puede afectar en un futuro. La persona quiere ser honesta. Por eso a todos no se les da una carta de recomendación. A todos no se les da, nomás a la persona que verdaderamente tiene los méritos, se ha esforzado, ha luchado, ha producido buenos resultados. A esa persona nomás se le da la carta de recomendación. Y la persona no es responsable. Y si la persona no ejerció su trabajo bien, ¿por qué lo recomendaría a un supervisor a otro trabajo? ¿Por qué lo recomendaría? Usted, digamos, si usted fuera un supervisor y si usted tuviera un empleado que no produjo, un empleado que siempre llegaba tarde, un empleado que hacía problemas, usted le daría una carta de recomendación. Yo no. Si el supervisor todavía lo recomienda y no pone las debilidades de esa persona, lo puede recomendar, puede decir, ¿sabes qué? Esa persona es hábil, tiene un potencial, pero no llega tarde, no llega temprano, no sigue las instrucciones. Si un supervisor lo recomienda sin avisar las negligencias del empleado, lo que el supervisor está haciendo básicamente es violando la ética de las labores, del trabajo. En otras palabras, el supervisor está mintiendo. Eso es lo que está haciendo el supervisor. De esta misma manera que se utilizan las cartas de recomendaciones para recomendar a personas a diferentes posiciones de trabajo, a diferentes, digamos, oficios o a un puesto en una organización. También lo miramos nosotros en la Biblia, que muchos hermanos de la iglesia primitiva escribían cartas de recomendación. Eran recomendados por apóstoles o líderes de las iglesias a otras iglesias usando cartas de recomendación. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo podemos mirar en los siguientes pasajes, y no vamos a usar todos los pasajes que hay en la Biblia. Nomás para notar que cuando se mandaba a un hermano a un lugar, se le daba una carta de recomendación. A esa persona que miraban que era una persona para el beneficio de la iglesia, que era una persona que estaba trabajando arduamente, entonces se le enviaban. Y no las enviaban con manos vacías, sino querían notificar a las otras iglesias donde eran enviados que esta era una persona recomendada, que no tuvieran preocupación. Y podemos mirar nosotros en 2 Corintios 8, 22 al 24, que empiezan a recomendar, empiezan a enviar a hermanos, pero con recomendación. Dice en 2 Corintios 8, 22 al 24, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues, les dan una recomendación. ¿Qué tipo de personas es? Al Tito que le escriben en el libro de Tito, miramos que en 2 Corintios Pablo está hablando y está diciendo, va a ir Tito a Corinto, vaya a la iglesia de Corinto, y les dice, es mi compañero, no era cualquier persona, y él camina conmigo, yo estoy vigilándolo, sé su conducta, y también es colaborador de vosotros, incluyéndolo a la iglesia donde los iba a mandar. Y en cuanto a mis hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Y después de eso dice, mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Básicamente lo que estaban haciendo ellos, iban a ir a ellos, les dan una recomendación que ellos iban a ir a recoger una ofrenda para los santos, una ofrenda porque había una necesidad.
También podemos mirar nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 21 al 23, donde dice: les envío a Tíquico, nuestro querido compañero y fiel siervo de Cristo. Y Pablo le escribe, lo envía a la iglesia. Le dice: nuestro querido compañero y fiel siervo de Cristo, para que los anime. ¿Para qué los enviaba? Para que los animara. Pero no enviaba a cualquier persona. Enviaba a una persona fiel siervo de Cristo, para que los anime y les cuente cómo estoy y qué hago. También lo miramos en Filipenses 2, del 19-24, que dice: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo. Y me alegra mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes. ¿A quiénes iba a enviar? A una persona que amaba a la iglesia de Filipenses, que se preocupaba por la iglesia. ¿Qué mejor enviar a alguien que se preocupa por la iglesia? Le dice: les voy a enviar al único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. No les iba a enviar a cualquier persona, les iba a enviar a una persona que los amaba, de la misma manera que Pablo los amaba. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas. ¿Y por qué no mandó a nadie más? Porque aquí está la respuesta. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Parece, y nosotros debemos de saber, que lo que le agrada a Jesucristo es el bienestar de los demás, el bienestar de la iglesia. Pablo no pudo mandar a otra persona porque los demás no tenían ese mismo sentir. Todos nos preocupamos por nuestras cosas, ¿no? Pero parece que eso no es nuestro propósito en este mundo. Solo preocuparnos por nuestras cosas. Es bueno preocuparnos por la renta, es bueno preocuparnos para el sostener de nuestra familia. Pero eso no es todo. Ocupamos que preocuparnos por la iglesia, por el miembro de Cristo, por las almas que el Señor va a alcanzar. Eso es muy, muy importante. Y les dice: pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera un hijo. No nomás él le estaba diciendo que le iba a mandar a Timoteo, pero también los hermanos ya conocían a Timoteo. Y lo está enviando, ¿por qué? Porque la conducta que ellos conocen de Timoteo todavía la tienen. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Y hemos anunciado la buena noticia, los dos, Timoteo y yo. Espero enviarlos a ustedes tan pronto sepa yo si quedaré o no en libertad. Aunque confío que pronto Dios también me dejará ir a verlos. También podemos mirar en Filipenses 2, 25 al 30, que dice: hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Ahora dice: ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes. Vino a mí, pero ahora se lo regreso a ustedes, pues tiene muchos deseos de verlos de nuevo. Está preocupado porque ustedes se enteraron porque ustedes se enteraron de su enfermedad. Parece que este hermano estaba enfermo y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere. Pero Dios fue bueno con él y también conmigo para que no me pusiera más triste de lo que estoy. Por eso lo envió enseguida, para que ustedes se alegren a verlo y yo deje de estar triste. Una vez más manda una recomendación, les envía para atrás al hermano. El hermano no tenía un ánimo bajo, ¿no? El hermano estaba sirviendo a Dios, era ayudador de Pablo. Recíbalo con alegría. Esa es la recomendación. Como se lo merece un servidor del Señor. Muestren aprecio por quien son como Él. Pues por trabajar para Cristo casi se muere.
una persona que merecía una recomendación. Trabajó tan duro, era tan fiel, que por trabajar para Cristo casi perdía su vida. Gente así merece recomendaciones. Hay dedicación. En las cosas se mira seria. Es fiel. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. También lo miramos en Colosenses 4, del 7 al 9. Y Tíquico es una de las personas que le ayudaron a Pablo bastante. Dice: fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Y esto se lo dice a la iglesia de Colosenses. Él siempre me ha ayudado. Y aquí va la recomendación que les da. Le dice: los voy a enviar, pero sepan que Él siempre me ha ayudado. Y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo lo estoy enviando a ustedes, para que les dé ánimo, para que los envíe, para que los anime. Para eso los estaba enviando y les diga cómo estamos. Con él va también Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Ellos les contarán todo lo que pasa por acá. Y por último miramos Tito, capítulo 3, versículo 12 al 14, que dice: voy a mandarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como llegue uno de ellos, haz todo lo posible por venir a visitarme en Nicópolis, porque allí pienso pasar el invierno. Ayuden todo al abogado Zenas y también a Apolo. Dale todo lo que necesiten para seguir su viaje y cuida de que no les falte nada. Pablo se está preocupando, y en su preocupación por estos hermanos que merecen el cuidado, que merecían el cuidado de la iglesia, se les dice y les escribe: cuídenlos, en todo lo que les falte, súplanles. Los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Cartas de recomendación. Estas recomendaciones eran de suma importancia. Eran de suma importancia porque él recomendaba, la persona que él recomendaba era conocido bien. Era una persona que estaba bien reconocida por Pablo. No nomás por Pablo, sino también por otros discípulos. Y su recomendación, básicamente, lo que decía era: si esta persona llega allí sin recomendación y dice que él es un servidor de Cristo, básicamente esta carta lo único que hace es clarificar todo lo que él dice. Verdaderamente lo que él está diciendo, eso es la correspondencia. ¿Por qué? Porque es muy posible. Había persecución en aquellos tiempos. Si alguien llegaba, debía tener que cautela, porque no sabían si eran para arrestarlos, para hacerles daño o para infiltrar doctrinas malas. Esta carta de recomendación eran de mucha importancia, porque prevenía que un falso maestro se infiltrara, o que una persona que quería destruir, que quería separar a la iglesia, así como Saulo de Tarso, que es Pablo, lo estaba haciendo en un anterior, viniera a poner temor, a confundir completamente, a dar la carta de recomendación. Había una confianza absoluta de la persona que estaba llegando. Esa es la carta, eso es la carta de recomendación. Ponía una confianza absoluta de los ancianos que estaban en aquel lugar, de los hermanos que estaban en aquel lugar. Ya básicamente sabían quién era esa persona. No nomás iba a ser una persona que iba a calentar banca, sino iba a ser una persona que los iba a animar. Iba a ser una persona que les iba a contar lo que estaba sucediendo en las otras iglesias, en otros países, y más aparte les iba a ayudar allí. Por eso los mandaba. No mandaban a cualquier persona, porque cuando se mandaba era porque también iba a ayudar. A Tito lo manda a que establezca iglesias,
a que establezca ancianos. Y ya dicho esto de la carta de recomendación, sabemos que la Biblia habla en Efesios capítulo 4 y versículo 11 de las funciones de ciertos ministerios de la iglesia. Menciona sobre los apóstoles, menciona sobre los profetas, menciona sobre los evangelistas, sobre los pastores y sobre los maestros. Pero también nosotros también podemos mirar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que menciona otras funciones que no mencionó en Efesios. Pero también ahí menciona otras funciones que son mencionadas en Efesios. Mi pregunta a esto, sabiendo que no nomás hay ancianos, no nomás hay pastores, mi pregunta a todo lo que hemos leído es: ¿quién es el que da una carta de recomendación? Dentro de este grupo de ministros, ¿quién daría la carta de recomendación? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? ¿Los evangelistas? ¿Los pastores? ¿Los maestros? ¿Quién es el que da una carta de recomendación de entre todo este grupo de ministros para recomendar a hermanos a otras iglesias? Es la pregunta que yo me pregunto. Mi respuesta es: los ancianos de la iglesia son los que dan la carta de recomendación. Y ahora hago otra pregunta: ¿acaso los apóstoles y los profetas son considerados ancianos de la iglesia? Porque nosotros sabemos que la terminología de anciano se usa intercambiablemente con el obispo. El obispo es el que cuida la iglesia. Y por eso hago estas preguntas. ¿Acaso los apóstoles y los profetas son considerados ancianos de la iglesia? Digo esto porque si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 12 versículo 28, podemos mirar que hay una orden numérica en las funciones de la iglesia. Podemos mirar eso. Y esta orden numérica está en todas las traducciones bíblicas. En esta orden numérica miramos a los apóstoles y a los profetas que toman los primeros lugares, las primeras posiciones en cuanto a los ministerios en las iglesias. Esto lo miramos en el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 12 y lo leemos para que miremos qué dice exactamente. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen dones de lengua. Si hay una orden numérica, uno al leer el capítulo 1 el capítulo 12 de 1 Corintios capítulo 28, pensaremos, la gente pensará que los apóstoles son las personas que supervisan a toda la iglesia. Uno ha de pensar eso. Esto es cierto. Esto es cierto. Si el apóstol fue el que fundó la iglesia. Y en este día no me voy a meter muy profundo en el apostolado, porque lo vamos a mirar para la próxima semana. Podemos mirar quién fundó. Pablo fundó a iglesias. Y él se preocupaba de las iglesias. Llegó una ocasión que había una persona en una iglesia predicando falsa doctrina, una doctrina rara, que Pablo está mandando. No sé si exactamente ahorita no me recuerdo cuál de las personas, pero era Timoteo o Tito. Está mandando a uno de ellos. ¿Para qué? Para que arregle ese asunto. Y cuando estaba leyendo la Biblia decía: dile que pare de enseñar eso. Pablo se preocupaba y lo que Pablo decía sucedía. ¿Por qué? Porque él fue el fundador de las iglesias de allá. Sí, el apóstol, es cierto que el apóstol puede tener control de la iglesia si él la fundó. Pero añado esto diciendo que para poder supervisar la iglesia hay requisitos. Y lo hemos mirado. Lo miramos en 1 Timoteo capítulo 3. También lo miramos en el libro de Tito. Hay requisitos para calificar para esta posición de supervisores. Supervisores que dan una carta de recomendación.
Porque un hermano no puede dar una carta de recomendación a otra iglesia. ¿Por qué? Porque el hermano no es el que supervisa. Es la persona, los ancianos que supervisan. Los que califican para esta posición de ancianos o de obispos, de supervisores, en otro término, para que lo entiendan bien, en las iglesias, no significa que solo pueden tener esa posición de ancianos o de obispos. No significa eso. Entre estos ancianos, Dios puede levantar apóstoles. Dios puede levantar profetas. Tal vez no todos son, entre los ancianos, tal vez no todos son apóstoles. Tal vez no todos son profetas. Deben de ser maestros porque deben de saber enseñar. Tal vez todos no sanan. Pero hay uno que es posible que Dios lo levante para ser apóstol. Y no apóstol, cuando estoy hablando del apóstol, y lo van a entender para la próxima semana, no estamos hablando de los 12. Pero es muy posible que Dios levante gente. El apostolado, básicamente, para que usted pueda entender, es gente que va a ser enviadas, que son enviadas a predicar la palabra de Dios, que son enviadas. Y entiendan esto, porque hay mucha gente apóstol ahora. Pero el término apóstol es una persona que va a otros lugares donde la palabra no se predica. Va y predica la palabra de Dios. Enseña. Dura un buen tiempo en ese lugar. Enseña. Y entonces prepara gente que se quede para que se quede como obispos, se queden como ancianos. Es el trabajo del apóstol. Eso sí, es muy posible que Dios levante ancianos y esos ancianos sean también apóstoles. Que esos ancianos sean profetas. El rango de estos ancianos que tienen posiciones de dobles es la misma del que solo tiene una posición. Pero el uso del trabajo de estas personas es muy solicitada. Eso es la diferencia. ¿Por qué? Porque la gente sabe que él es profeta. ¿Qué sucede? Todos lo están solicitando. ¿Por qué? Hay mucha gente que quiere que le adivine su vida. Y esto es lo que yo estaba analizando. Porque siempre cuando viene un profeta, la gente está pasando enfrente, queriendo que el profeta ore por él. La gente siempre quiere escuchar palabras, ¿no? Ay, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Los profetas son muy solicitados. Los apóstoles son muy solicitados también. Es la diferencia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Examinemos ahora para poder entender esto un poquito. El apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo. Vamos a examinarlo un poquito para enseñarles que Pablo también merecía cartas de recomendación. Para enseñarles que Pablo ponía la de muestra a todos. Primero yo les quiero decir que el apóstol Pablo era apóstol cuando él entró al cristianismo. Dios se le revela, pero inmediatamente él no ejerció el apostolado. Noten que en el capítulo 9 a Pablo no se le llama apóstol. Inclusive a Pablo se le tuvo que dar una carta de recomendación. No, pero a él no se le dio carta, a él se le dio una recomendación personal. ¿Por qué? Porque los discípulos no se querían juntar con Pablo, le tenían miedo. Conocían quién era él, Saulo. En ese tiempo se llamaba Saulo. Conocían quién era Saulo. Pero podemos mirar nosotros en Hechos 9:27 que Bernabé tuvo que hablar por Pablo. Cuando él miró que los discípulos en Jerusalén todavía no querían juntarse con él. Ellos no creían que Pablo era discípulo. Ellos no creían que Pablo era convertido. Pero ellos creyeron hasta que Bernabé les contó.
Les contó todo lo sucedido con Pablo. Y porque ellos conocían quién era Bernabé, ellos tuvieron la confianza en Pablo. Y si leemos los versículos siguientes, y si usted los puede leer en su casa, dicen que Pablo iba y venía, iba y venía, y estaba con los discípulos. ¿Por qué? Porque tuvieron una gran confianza. Bernabé conoció el testimonio de Pablo, lo miró su conducta de Pablo. Y entonces cuando miró que la gente le tenía temor y no quería juntarse con él, no querían tener comunión con él, y Pablo los quería porque él dijo: son ustedes mis hermanos, yo estoy en el mismo equipo, pero porque tenía una trayectoria pesada, no con una buena reputación. Bernabé dijo: hey, pare, yo lo conozco, yo puedo recomendarlos. Y esa recomendación de él sirvió. Este Bernabé era pesado. La gente confiaba en Bernabé para cambiar una actitud a una persona que mataba, hacer amistades de esa. Era algo creíble. Entonces, es hasta el capítulo 13 de Hechos que Dios ordena a Pablo y a Bernabé a que sean separados. ¿Para qué? Para la obra que Dios les había encomendado. Y este llamado sucedió en la iglesia de Antioquía. Este llamado sucedió en esa ciudad de Antioquía, donde Pablo estaba en la iglesia de Antioquía. Y dicen que habían profetas y habían maestros. Y sucedió que en ese momento, durante esos momentos, el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé, a Saulo, para la obra que tengo yo. Y podemos nosotros mirar, y eso usted lo puede mirar en Hechos capítulo 3. Nosotros podemos mirar que hay un sujetar de Pablo. No nomás hay un sujetar de Pablo, sino también incluimos a Bernabé hacia los ancianos de la iglesia. En todo momento. Esto lo miramos antes y después de ser llamado por Dios para la obra que iba a emprender. Y si nosotros conocemos Biblia, la obra que iba a emprender iba a ir a muchas ciudades a predicar la palabra de Dios, a establecer iglesias. Según dice, miramos en la Biblia, él fue llamado para los gentiles. Ahora Pablo el apóstol iba a diferentes lugares. Primero fue con Bernabé y después fue con otras personas. Y nótese, la primera vez que fue con Bernabé quiso llevar a un sobrino de él, a un pariente de él, si no me equivoco se llamaba Marco. Y Marcos le quedó mal. Y en el segundo viaje para sus misiones, la razón que Bernabé no fue con Pablo fue porque Bernabé quería llevarse una vez más a su sobrino. Y entonces lo que sucedió fue que Pablo dijo: yo no le doy una carta de recomendación otra vez para que vaya conmigo. Nos quedó mal, yo no me voy con ese. Y por esa razón Bernabé no fue con Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé se iba a su sobrino y Pablo tuvo que irse con otra persona. Entiendan, Pablo no da una recomendación a cualquier persona. Nosotros leímos las recomendaciones que Pablo le daba. Este sobrino de Bernabé se les fue, no les cumplió, y Pablo ya no lo quiso por ese instante, porque después parece que hubo un cambio, maduró este muchacho. Pero en ese instante no enseñaba ese muchacho una madurez, y tal vez ya había cambiado ese muchacho. Pero Pablo dijo: no, yo ocupo que saber que verdaderamente él ha cambiado. No tiene recomendación todavía. Yo ocupo que observarlo, ocupo que mirar verdaderamente. Eso es muy interesante. Y observen, después de predicar el evangelio y después de establecer las iglesias,
regresan una vez más Pablo a Antioquía. No se queda ahí. La Biblia dice que fueron por temporadas, eran por temporadas que se van. Regresan a la ciudad, a la iglesia en donde habían recibido el llamado. No se quedaban sin congregar. Iban al mismo lugar. Allí en Antioquía daban el informe de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque usted lo puede mirar en Hechos capítulo 14, en Hechos también capítulo 18. Las veces que iban, regresaban, ¿a dónde? A Antioquía. Y daban el informe. Y les contaban todo lo que habían sucedido. Y después Pablo, al venir a Antioquía, él no venía a quitar las posiciones de los ancianos que ya estaban en Antioquía, los ancianos que se quedaban en la iglesia, los ancianos que cuidaban el rebaño de Antioquía. Él no venía y los quitaba, no, sino él, como anciano de la iglesia de Jesucristo, él venía y los asistía. Pablo lo miramos que en Hechos capítulo 15, versículo 35, dice que él no trabajaba solo, sino él predicaba con Bernabé. En el versículo 15, 35 dice, él trabajaba predicando y enseñando con muchos de los de Antioquía. Esto nos aclara que a Pablo tenía un buen testimonio entre los hermanos de Antioquía, de donde él salió, la iglesia de donde él salió. Y esto lleva a que ellos den buena recomendación si él un día la ocupara. Bernabé ya se la había dado, Bernabé ya lo conocía. La persona que sí miramos en la Biblia que dio recomendaciones es a Pablo, y lo leímos nosotros. Esto me hace a mí entender que Pablo cuidaba mucho las iglesias que él fundó. Aunque hay ancianos en las iglesias, todavía Pablo manda personas como a Tito. Sabemos quién era Tito. Manda personas como Timoteo. Y manda personas como Tíquico. Ya pudimos entender quién era, porque él les escribe y les dice a quién les está mandando. Él les manda para que, para animarlos, para asistirlos a ellos, para contarles lo que está sucediendo, porque parece que habían escuchado ciertos rumores y esto, o también ciertas cosas que le estaban pasando a Pablo, y los hermanos se estaban preocupando. No les manda a cualquier persona. Primero, no quiso ir con Marcos. Si él no quiso ir con Marcos, no les iba a mandar a otra persona con una actitud esa. No, les voy a causar molestia. Y en uno de los versículos que estaba yo leyendo, Pablo pregunta: ¿acaso Tito les ha causado molestia? Para nada, les dice, ha actuado como yo cuando voy con ustedes. Les mandaba una persona que no les iba a causar molestia, sino que les iba a brindar un apoyo, que los iba a animar. Por eso se las mandaba. Personas que trabajaban anunciando el evangelio. Y ahora, yo paro aquí para hacer esta pregunta. Y esto va para todos que nos están escuchando aquí y en la internet. Usted que ministra en la iglesia, ¿lo hace con recomendación o sin la recomendación? También yo les pregunto a los ancianos de las iglesias, ustedes que permiten a gente ministrar o animar adentro de su iglesia, piden cartas de recomendación de los ancianos donde esa persona o ese ministro se congrega. Y ahora les pregunto a ustedes, a todos que estamos aquí sentados, y a todos que nos miran por la internet, ¿piensan que los ancianos de su iglesia le darían carta de recomendación a ustedes para poder ministrar en otras congregaciones? ¿Para poder ir a animar a otras congregaciones? Cuando se da una carta de recomendación, la información que incluye es la ética de trabajo de esa persona.
la responsabilidad y la fidelidad para la compañía, o sea, para la iglesia. Su habilidad en trabajar en equipo, en conjunto, entre los hermanos. Y también habla sobre las capacidades especiales que la persona tiene y cómo la persona las usa para el beneficio de la iglesia. ¿Acaso los ancianos de la iglesia hablarían muy bien de usted en una carta de recomendación? ¿O le negarían la carta de recomendación? Es para pensar. ¿Cómo sería su carta que usted pida? ¿Cómo sería la carta de recomendación que usted pida? ¿Acaso diría, es fiel a la iglesia, asiste, pero es tímido, no quiere participar en nada? ¿O quiere participar en todo, pero no llega? No es puntual, es irreverente. ¿Qué diría su carta de recomendación? Nosotros no somos más que los apóstoles. Si ellos se sujetaron, si Pablo se sujetó, Pablo terminó su viaje, regresó a Antioquía. Era para descansar, no. Pero llegó a la iglesia donde él salió. Él dio el reportaje. No llegó a hacer disturbios. No llegó a hacer problemas. A decir, ya llegué, háganme el campo, vengo a predicar. No llegó a eso. Él llegó a ayudar a la iglesia. Y era muy interesante lo que yo estaba leyendo. Y en la iglesia de Antioquía no nomás había un anciano, había muchos ancianos. Y todos estaban en unidad. No se peleaban por el púlpito. Conocían quién tenía un rango superior. Porque nosotros sabemos quién tiene un rango superior. Así como Abraham supo que tenía un rango superior y fue a entregarle los diezmos, nosotros sabemos que él tiene un rango superior. La entrega más a Dios, la sabiduría más a Dios. Y si somos humildes nosotros, nos sujetamos a ese rango. No importa qué tanto sepamos nosotros, si somos humildes nosotros obedecemos a cualquier cosa que nos mande esa persona que está encargada. Nosotros obedecemos. No crean que solo porque son profetas, porque son apóstoles, porque son evangelistas, porque son maestros o pastores, pueden hacer lo que quieran. No crean eso. Seamos ejemplo para toda la iglesia. Pablo fue un ejemplo. Les enseñó cómo se ocupaban que conducir. El líder de nosotros es Jesucristo, pero el que nos guía ahorita es el Espíritu Santo. Tenemos su palabra que podemos analizarla, pero siempre ocupamos que pedir esa guianza del Espíritu Santo para hacer una decisión. Y eso lo miramos en el concilio, en Hechos capítulo 15, cuando vinieron a tratar un asunto. Ellos conocían la palabra y estaban hablando sobre las experiencias que estaban sucediendo con los gentiles. Que el Espíritu Santo se había derramado también sobre ellos y no había necesidad de tener de circuncidarlos. Y abajo, casi para terminar, cuando se les manda a los gentiles unas instrucciones de cómo debían de tener su conducta. Él dice:
tuvimos de acuerdo a nosotros y el Espíritu Santo, y lo estoy parafraseando sobre este asunto. Nuestro líder es el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo verdaderamente, nosotros seremos personas humildes, personas sujetas, personas sometidas. Esos seremos nosotros si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo. Pero si no lo tenemos, nosotros vamos a ser personas egoístas, personas no sometidas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué sería la carta de recomendación? Para la próxima semana hablaremos de los apostolados, del apostolado. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Eres grande, eres poderoso, eres digno, no hay nadie como tú. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra es increíble, siempre aprendemos, mi Dios. A veces parece que ya no hay nada, mi Dios, que enseñar, pero a cada momento nos sorprende, mi Dios, usted. Hay tanto que saber, mi Dios. Hay tanto que conocer en tu palabra, mi Dios. Y ayúdanos, mi Dios, a vivir, mi Dios, tu palabra, a poner por ejemplo, mi Dios, lo que hemos aprendido, mi Dios. Que podamos, mi Dios, ser gente, mi Dios, útil para la iglesia. Que podamos ser gente con buen testimonio, mi Dios. Gente, mi Dios, que nuestros, mi Dios, ancianos, nuestros obispos nos puedan dar cartas de recomendaciones, nos puedan enviar a otros lugares, mi Dios. Con una recomendación, mi Dios. Que nos puedan, mi Dios, pedir ayuda. Que nos puedan pedir un favor, mi Dios. Que seamos, mi Dios, personas que podamos ser recomendadas, mi Dios, para el trabajo, mi Dios. Para animar a tu pueblo, mi Dios, en otros lugares, mi Dios. Que seamos útiles, mi Dios. Que no seamos rebeldes, mi Dios. Que no nos creamos que sabemos todo, mi Dios. Sino que, mi Dios, tengamos un mismo sentir y un mismo deseo de agradarte a ti, de hacer tu voluntad, de entender que nosotros no somos, mi Dios, todo aquí, que no somos el líder, que no te trata todo siempre de nosotros, mi Dios. Se trata de ti. Y al entender eso, que se trata de ti, mi Dios, haremos un buen trabajo. Seremos buenos sirvientes, servidores, mi Dios. Eso es lo que haremos. Gracias por las personas que están en este lugar. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Sana, mi Dios. Cualquier persona que se siente enferma, sana. Sea usted poniendo su mano poderosa en esa persona. Sea usted tocándola, mi Dios, y la punta de la cabeza, la punta de los dedos, mi Dios. Se fortaleciéndola, dándole de fuerza, quitando, mi Dios, toda calentura, toda tos, todo dolor de huesos. Quita, mi Dios. Que pueda la persona funcionar, mi Dios, en su diario vivir, mi Dios. Hoy, ahorita, mi Dios. Llevarnos comida a casa. Si hay una persona con tribulación, con pruebas, mi Dios. Si hay una persona, mi Dios, que con necesidad, si usted obrando en su vida. Si usted, mi Dios, transformando a la persona, usted solo lo hace. Reprendemos a Satanás y a sus demonios, toda cosa que quiera venir a interrumpir o afectar nuestras vidas. Así también te pedimos que nos lleves con bien a casa. Llévanos con bien, mi Dios. Cuídanos y guárdanos, mi Dios. Que no nos, mi Dios, olvidemos de tu palabra, que tu palabra esté en nuestra mente, mi Dios. Protege a nuestras familias, mi Dios, y también sálvalas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Están todos despedidos.